Buenas tardes, hoy presentaremos dos experimentos de magnetismo y electromagnetismo. El primero se trata del funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua y el segundo se trata de la construcción de un electroimán. Los integrantes del grupo son Jordi Joao Chuchón Chuquimuni de la sección C1.01, Rafael Churampi Pérez de la sección 1.01 y quien les habla Lía Miranda Guillén de la sección 1.03. Empezando con el experimento del funcionamiento del motor eléctrico, los materiales que se usaron fueron el alambre de cobre, que hace de devanado, y de las espiras también, que hace de espiras. El conmutador cementado en 8 partes, lo que era de motor, 2 imanes curvos, por eso un desator, 4 baterías AA de 1.5 voltios, que es de fuente, 2 cables para conectarlos la fuente al, al conmutador, y una raya de metal que girará con el conmutador. Explicando el fenómeno del motor, dentro habrán 2 imanes alrededor de las espiras, los cuales suministrarán un campo magnético constante. Después, la fuente de energía, cuáles son las pilas, suministran a las espiras corriente para que se genere una fuerza magnética con el campo de los imanes. Para que el movimiento no se detenga o cambie de dirección, el conmutador invierte la dirección de la corriente para que el motor vaya en una sola dirección. Como se ve en el video, el movimiento es rápido y sin detenerse, ya que hay una gran cantidad de espiras divididas en 8 secciones por placas de acero alrededor de la varilla de metal, que hace de eje y que gira con el motor. Ya que el flujo magnético varía con la velocidad de los devanados, se crea una fuerza electromotriz, o FEM, que disminuye el voltaje que recibe el motor de la fuente después de un tiempo, después que se enciende el motor. De ahí sigo con mi compañero Rafael con las aplicaciones. Yo soy Rafael Chambi Pérez y voy a seguir con la explicación del motor eléctrico. En algunas aplicaciones tenemos que los motores eléctricos tienen varias aplicaciones, tanto en el uso doméstico como en el industrial, ya sea para que operen los electrodomésticos, en compresoras donde la energía mecánica se transforma en presión, en bombas de agua para mover el eje impulsor y que el agua se impulse de un lugar a otro, en ascensores para controlar la velocidad de los rieles en caso de una avería, así como en la industria minera y construcción para los taladros y máquinas como grúas, en el que el motor eléctrico impulsa sus mecanismos internos para que operen en la industria textil, para el funcionamiento de las máquinas de tejer, entre otros usos. Los tipos de motores que se usan en la industria están divididos en corrientes continuas y corrientes alternas. Los tipos de motores que usan corriente continua son motores de excitación independiente. Son aquellos que obtienen alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga, y el par de fuerzas es entonces prácticamente constante. Motor en serie. Es un tipo de motor en el cual el inducido, componente que gira en el motor y el devanado, inductor o de excitación van conectados en serie. El voltaje aplicado es constante, mientras que en el campo de excitación aumenta con la carga, puesto que la corriente es la misma corriente de excitación. El flujo aumenta en proporciones a la corriente en la armadura. Como el flujo crece la carga, la velocidad que cae a medida que aumenta esa carga. El motor de derivación o motor Shunt es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en la derivación en paralelo con el circuito, formando por los bobinados de inducción e inducción auxiliar. Motor de compound o motor de excitación compuesta es un tipo de motor cuyo encendido es originado por dos bobinas de inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y el otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados inducido, inductor en serie e inductor auxiliar. Ahora pasamos con Jordi. Sí, siguiendo con los errores, lo que más ha dificultado el funcionamiento del motor es el contacto que tienen los cables con el conmutador. Si hay un mayor contacto entre los cables y el conmutador, el motor podría ir demasiado rápido y se podría recalentar. O, si no están lo suficientemente cerca, el motor no funcionaría. Es el único error que se pudo haber visto que pudo afectar el funcionamiento. Pero las conclusiones eran que se pudo realizar este experimento, este motor, con
con materiales sencillos, no tan difíciles de conseguir. Bueno, más que míos que se usan, que puedo tener, que puedo tener materiales más cercanos al centro de Lima. Aunque también, pero al final son más sencillos que lo que se usa en la industria. Las pruebas que pudo ver en los videos, se vio que la velocidad con la que gira la bobina depende más del contacto con los cables, ya que no están completamente conectados. También con las experiencias que he vivido, que se pudo experimentar, fue bonito ver cómo botaba tan rápido el motor y cómo también los cables brillaban ahí con el contacto del conmutador. Fue una experiencia satisfactoria. De ahí, sí, sigo con el experimento 2, sigue con el experimento del IA. Entonces, los materiales que utilizamos para este experimento 2 fue un metro de alambre de cobre, dos pilas AAA de 1.5 voltios, un GB de recubrimiento de alambres y cúter. Entonces, como vemos en pantalla, ese es el experimento que se realizó. Y bueno, como explicación tenemos que los electroimanes crean un campo magnético mediante la aplicación de electricidad. Cuando introducen la corriente, ya sea de una batería u otra fuente de electricidad, esta fluye a través del cable. Y esto crea un campo magnético alrededor del alambre enrollado, magnetizando el metal como si fuera un imán permanente. Y estos son útiles porque pueden encender y apagar el imán, complementando o interrumpiendo el circuito, respectivamente. Entonces, el principio físico involucrado fue la ley de inducción electromagnética de Faraday, que es un proceso en el que se induce una fuerza electromotriz, FEM, en un circuito cerrado debido a cambios en el campo magnético alrededor del circuito. El uso de los electroimanes en la vida diaria se da en el uso doméstico en los timbres, que consta con una campana, un martillo y un electroimán, que cuando se activa el electroimán atrae al martillo golpeando la campana y así produciendo el sonido del timbre. En el uso médico tenemos la resonancia magnética, que al activar la resonancia magnética genera un campo magnético, el cual hace alinear a todos los hidrógenos en sentido del campo magnético. Luego se activa una radiofrecuencia generando una resonancia magnética que queda plasmado en las placas. Como vemos en la siguiente imagen, así quedaría. En el uso industrial tenemos radiador magnético, ya que nos ayuda a transportar materiales metálicos de gran peso y tamaño, y también nos ayuda a reciclar los materiales metálicos. Continuamos con mi compañera Lía. Entonces, el principal error del que pudimos percatarnos fue el que utilizamos solo 3 voltios en total, debido a que el clavo a veces funcionaba como electroimán y a veces simplemente no atraía nada. Y por eso tuvimos que probar como 8 veces, de las que en la primera funcionó y luego más o menos en la última también funcionó. En esas veces nada más el clavo se imantó. Asimismo, la razón principal para que nuestro experimento tardara fue el que la pila y el cable de cobre se calentaran de manera muy rápida, tanto así que se sentía incluso cuando agarrábamos el cobre con los GBs en cada extremo, por lo que se tuvo que esperar un buen rato, más o menos de 5 a 10 minutos, para poder intentarlo. Entonces concluimos entonces que es posible crear un electroimán hecho de materiales caseros. Sin embargo, es muy débil y los metales que se pudieron atraer fueron pequeños y tuvieron muy poca masa. Y la atracción ejercida fue momentánea. Tampoco, en las veces que me salió el experimento, tampoco fue por mucho tiempo, fueron algunos segundos y eso fue producto de la debilidad del campo magnético generado y la mala conexión y movimiento constante de la parte del cable que tocaba los extremos de la pila. Gracias.